Máscaras de guerra y paz por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, febrero 4 de 2013, actualizado en 2021. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. En estos tiempos de grandes decisiones y cambios fundamentales como los que supone la paz que soñamos tantos colombianos, naturalmente van saliendo dificultades surgidas del conflicto de intereses entre las partes, como de la incapacidad consustancial de algunos actores sociales con precario desarrollo conceptual. Las primeras de aquellas, por regla general, consecuencia de posturas antes veladas y ahora abiertas de quienes tienen más poder del que merecen y que no desean perderlo, y las segundas, fruto de una percepción limitada del mundo, la que se expresa en desconfianza para actuar con acierto por parte de una inmensa mayoría de colombianos que desafortunadamente beben mensajes cargados de pasiones y malas intenciones orquestados por los primeros. Ver Colombia sostenible, deuda histórica con el Pacífico colombiano. Imagen portada en Colombia es un país más pobre, según el DANE. Hace lustros escuchaba en mi universidad al respecto de un importante académico de esos que sueñan con la construcción de la nación, la tesis anterior ilustrada con una magistral idea: el establecimiento en que se soporta una sociedad después de todo necesariamente termina por cumplir su vida útil tras un ciclo de evolución, razón por la cual, tras la intensificación de los conflictos, surge la tesis y con ella la necesidad de un cambio estructural. Una imagen para ilustrar la dinámica de semejante proceso es la de un espacio que, estando atado a un ordenamiento propio de su estado inicial, tras el surgimiento de una nueva sociedad y las nuevas circunstancias, exige liberar sus ataduras para dilatarse, reacomodarse y cerrarse de nuevo con otras fronteras y posibilidades para los actores, pero es allí donde algunos, tras liberar las ataduras del establecimiento, al no saber a dónde ir ni cómo moverse para sacar legítima ventaja, terminan atentando contra el proceso y rompiendo compromisos. Ver los frágiles cimientos de la democracia y los guetos urbanos o la ciudad amable. Imagen desplazamiento en veredas chamíes en espacios vecinos. Para nadie es un secreto que la historia social de Colombia ha estado cruzada por la injusticia de unos privilegios e inequidades relevantes que la distancia ideológica entre liberales y conservadores, al no generar contradicciones políticas, solo cierra espacios y alternativas de participación, y que el excluyente lenguaje de la competitividad tan solo ofrece opciones reales para una reducida fracción de la población. En ese orden de ideas, solo con estos elementos podría trazarse un escenario de acuerdos fundamentales a partir de los cuales se implementen políticas para corregir la inequidad, cerrar la profunda brecha de ingresos promedio entre ciudad y campo, democratizar las oportunidades políticas en bien de la sociedad civil, destronar el imperio de una corrupción que se escuda en la impunidad de la justicia y corregir los factores económicos y políticos que históricamente oprimen a las grandes mayorías. Ver crisis social por disfunciones económicas en Colombia y crecimiento con deuda social. Imagen Colombia. Cifras de desempleo y de pobreza en 2020 según el DANE. A modo de ejemplo, el conflicto de la tierra, donde la verdadera inequidad resulta visible solo cuando se mide la concentración de la propiedad a partir de los precios del mercado y no de la extensión de los predios o de los impuestos, dado que el valor del registro predial tampoco funcionaría cuando la corrupción afecta al sistema predial, ejerciendo influencia sobre alcaldes y
demás funcionarios para subvalorar la propiedad. Dicho conflicto, importante por su rol como dinamizador histórico, ya que tras las guerras civiles del siglo XIX, consecuencia de la ambición política y alimentada por la pobreza en un escenario profundamente rural, terminadas las contiendas pero no los conflictos, se crean las condiciones para la violencia partidista de mediados del siglo XX, cuya causa fundamental parte de una problemática social desatendida, como son las necesarias reformas laborales para los trabajadores y el acceso a la tierra para los campesinos, dos temas que resultan eclipsados por la disputa bipartidista del poder. Ver los guetos urbanos o la ciudad amable y la JEP, un blanco contra la paz. Imagen, panorama de las necesidades humanitarias para Colombia al 2021. Al observar cómo en Colombia la concentración de la tierra y la desigualdad han crecido en la última década en el campo, donde el índice Gini rural que mide la desigualdad pasó de 0.74 a 0.88. Podemos afirmar que mientras siga persistiendo el divorcio entre país político y país nacional, manteniendo cerrado el escenario de participación política, el atraso del campo expresado en una brecha de productividad e ingresos y los aires guerreros que camuflan el enfrentamiento del campesino con los propietarios de tierra intentando perpetuar la inequidad, se perpetuará la actual violencia insurreccional que se vive en el campo y posiblemente se hará más compleja la solución a los nuevos conflictos urbanos que ya se multiplican y extienden más allá de las metrópolis colombianas, alcanzando las pacíficas ciudades de la zona cafetera. Ver 200 años de regresiones rurales en Colombia y la inequidad que Imagen Gini de Tierras 2009 para Colombia en Informe de Desarrollo Humano 2009. Lo anterior no solo para advertir que si bien el ritmo en que surgen los conflictos y su potencial intensidad serán crecientes en virtud de la acelerada dinámica y mayor complejidad de los cambios de vida y experiencias sociales en el curso del tiempo, entonces, dado que las características socioculturales de Colombia están asociadas a su historia de violencia y que los impactos psicosociales del conflicto armado están íntimamente ligados a dichas características también, más allá de un simple acuerdo para detener la guerra sin atender los males que la explican, el proceso de paz necesariamente debe alcanzar acuerdos mínimos para trazar políticas y emprender acciones sociales, económicas y ambientales a largo plazo, suficientes para desencadenar cambios estructurales e integrales como resultado fundamental para la construcción de una nación más digna. Ver guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia y pobreza y ruralidad cafetera. Imagen acuerdo para la terminación definitiva del conflicto el 24 de noviembre de 2016. 5 años de una guerra fragmentada. El Espectador. Gracias por Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, La Patria, Manizales, febrero 4 de 2013. Actualizado en 2021. Documentos Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas 1 de 2. Acuerdo de paz en Colombia, 52 años de guerra y 5 de paz. Acuerdo de paz, síntesis. Aporte sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos. Así es la Colombia rural. 50 años de conflicto armado. Colombia sostenible. Conflicto armado en Colombia, análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta. Conflicto, paz e intervención internacional. Crisis social por disfunciones económicas en Colombia. Desarrollo y ruralidad en la región cafetera. Discurso del fin de los diálogos de paz.
200 años de regresiones rurales en Colombia. Fragmentos de la historia del conflicto armado 1920-2010. Fuentes biográficas 2 de 2. Guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia. La política de reforma agraria y tierras en Colombia. La reforma rural en una deuda social y política. Los guetos urbanos o la ciudad amable. Los frágiles cimientos de la democracia. Más Estado para una nueva sociedad. Pobreza multidimensional. Pobreza y ruralidad cafetera. Proceso de paz entre gobierno colombiano y las FARC-EP. Proceso de paz y posacuerdo en Colombia. ¿Qué le espera al posconflicto colombiano? 7 claves para leer la guerra y la paz en Colombia. Enlaces de la Universidad Nacional, 1 de 2. Leeré solo algunos títulos. Aguacate en la tierra del café. Arroyo Bruno entre la muerte negra y la vida guayú. Bosques para la estabilidad del medio ambiente. Calentamiento global en Colombia. Ciencia, tecnología y ruralidad en el Pot de Caldas. Colombia biodiversa, potencialidades y desafíos. Colombia, riesgos geodinámicos y hábitat. Construyendo el territorio Umbra. 4 parques naturales nacionales, patrimonio natural de la ecorregión cafetera. De la cumbre de Durban al desastre de Colombia. Diálogos con el territorio y gestión del riesgo natural. 200 años de regresiones rurales en Colombia. El agua en Colombia, glosas. El desastre en el río Mira. El ocaso del bosque andino y la selva tropical. El siniestro de Mocoa, designio de la imprevisión. Expansión aguacatera y consulta minera en el eje cafetero. Enlaces de la Universidad Nacional, 2 de 2. Solo leeré algunos títulos de enlaces. Guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia. Huracanes y terremotos acechan. La encrucijada ambiental de Manizales. Laudato Si, el cuidado de la casa común, memorias. Manizales, ciudad de los ecoparques. Manizales, un diálogo con su territorio. Medio ambiente, mercado y Estado. Muelle de Tribugá, ¿es posible el desarrollo sostenible? Nuestros bosques de niebla en riesgo. Opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio. Paisaje cultural cafetero, disrupciones y derechos bioculturales. ¿Qué deja la temporada invernal y para dónde va? Reconstrucción con adaptación al cambio climático en Colombia. Riesgos en la zona andina tropical por laderas inestables. Río Sucio, mestiza e indígena. Subregiones del departamento de Caldas, perfiles. Templanza y solidaridad frente al desastre. Tierra y ruralidad en Colombia. Un SOS por la bambusa guadua. Visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. Violación de derechos ambientales en Río Blanco. Gracias.